Magíster en Estudios Sociales para América Latina por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Cuyo, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Rioja, que es su lugar de trabajo y de pertenencia. Es diplomada en Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Es asimismo docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja, donde ha ocupado y ocupa diversos cargos académicos y de gestión. Es integrante del Estudio de Estudios Antropológicos y Sociales de la Mujer, UNLAR, de la Universidad Nacional de La Rioja. Y directora de la licenciatura en Trabajo Social también de la misma universidad. Codirectora de la revista Abordajes, que es una revista online de aparición semestral. Bien, entonces, eso es brevemente un poco la semblanza de Lorena. Ustedes ya se van a enterar de su especialidad a medida que lo va haciendo la charla. El tema que va a abordar Lorena Leguizamón es mujeres y ruralidad, sujetas, sujetadas. Entonces, dejamos la palabra a Lorena. Vamos a silenciarnos todos nosotros, sacamos la imagen y después, una vez que ya termine, sí, nos ponemos y hacemos el intercambio, que esperemos sea lo más participativo posible. Adelante, Lorena, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Red de Infancias y Juventudes Rurales, a la que pertenezco, que está coordinada por Talía, por Célere de Marco, que es un espacio, la verdad que latinoamericano, porque hay gente de distintos países, y que es una oportunidad para poder dialogar en ese sentido transversalmente algunas cuestiones que creo que compartimos y que no solo tienen que ver con una cuestión del territorio que habitamos, sino también con ciertos patrones socioculturales y configuraciones políticas, que es lo que más o menos vamos a intentar hablar ahora. Como ya dijo Talía, por suerte o lamentablemente me tocan espacios de gestión, y eso hace que me reste un poco el tiempo de esto que tanto me gusta hacer, pero sin embargo no pude decir que no a la invitación, porque no solo que son mis compañeras, amigas, formadoras, como en el caso de Talía, sino que también me parece que es necesario para pensar esos lugares que transitamos eventualmente, porque sabemos que las instituciones luego perduran y los cargos son nada más que eventualidad. Ya simplemente contar que ya no soy, ahí veo a mi amigo Gustavo Sargili, formador también por ahí. Ya no soy directora de la carrera de Trabajo Social, porque estoy en la subsecretaría de Ciencia y Tecnología de mi universidad, así que, bueno, ahí con muchísimo trabajo, tratando de construir también la institucionalidad, las formas en que se transita esa institucionalidad, pensándola desde lugares otros, habitándola y haciendo política desde esos otros lugares, que implica, en mi caso particular, atravesar la perspectiva de géneros a los espacios, ámbitos. De allí que, bueno, cuando surgió la idea de presentar mi línea de trabajo, obviamente pensé de inmediato abordar las mujeres rurales desde esta interseccionalidad que me gusta hacer con lo político, que me gusta, en realidad que creo que es fundamental para nuestras existencias, nuestros seres como sujetadas, que es un poco lo que vamos a dialogar ahora. Disculpen que me ríe, me resulta extraño ver cuadritos y no ver caras. Bueno, es parte de, parte de la virtualidad. Gracias, Talía, me siento acompañada. Bueno, ustedes ya recibieron el resumen de lo que iba a intentar dialogar. Decirles que yo vivo en la provincia de La Rioja, como ya dijo Talía, es una provincia que es una de las primeras en la organización de nuestro país como territorio, una de las primeras habitadas, etc., pero que es al mismo tiempo una de las que tiene condiciones, menos condiciones de desarrollo en comparación a otras áreas más desarrolladas de nuestro país. Por eso, quizás sea que me gusta pensar a la ruralidad
desde los márgenes, como me enseñaron ahí en el Centro de Estudios de la Argentina Rural también, que es una discusión que subyace al grupo, ¿no? Y que a mí sinceramente me llevó a pensar, a significar algunas cuestiones que son casi cotidianas de las personas que habitan en este territorio y al mismo tiempo me llevó a resignificarlo, a dotarlo a dotar de significación esa identidad que es tan particular, que es la que, pero que no es única, que me parece que es común a la región que habito, pero también es común a lo que, en línea con de Sousa Santos y con tantos como Dussel, que son pensadores del sur, me gusta pensar como los sures que habitamos, ¿no? Esos lugares, esos espacios, tiempos donde hay demandas y luchas que son emergentes y urgentes y que por supuesto incluyen a la ruralidad y a la mujer que habita, vive, siente y piensa, como nos enseñó Galeano, ¿no? Como tomó del saber popular en realidad, el sentir y pensar Galeano, como senti y piensan, hago un trabalenguas, senti y piensan nuestras mujeres, y yo ahí les agregué en el textito que les puse senti y hacen, porque tiene que ver con ser y estar siendo, un ser y estar siendo. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo no sé, Talia, si después va a ser el final, o si me quieren interrumpir, yo no tengo problema. Lorena, si alguien quiere hacer una pregunta en un momento, nos avisa o avisa por el chat y hace preguntas, y si no, vos expone un rato lo que vos consideres y luego ya abrimos y todos hacen las preguntas. Perfecto. Nos van avisando por el chat o simplemente levantan el micrófono. Era un poco, les dijimos que silenciar por el tema de que no se sature la red. Bueno, continúo entonces. Simplemente de mi provincia, de decirles que, además de que se llama La Rioja, que está compuesta por unos 337.000 habitantes aproximadamente, de los cuales hay una mínima proporción en zonas rurales, son 45.000 y una mínima proporción en comparación a quienes residen en las zonas más urbanizadas, pero que va a variar esa urbanización de acuerdo a la ciudad en la que nos posicionamos. Y entonces aquí se ve muy a flor de piel estos difusos límites que decía yo, ¿no? Entre lo urbano, lo periurbano y lo rural. Hay una gran migración hacia los espacios más urbanizados por las escasas posibilidades y difíciles condiciones de habitabilidad, de formación de los hijos, etcétera, en las zonas rurales. Sin embargo, hay una constante de residencia ininterrumpida por muchas generaciones. Entonces esto hace que los habitantes, las habitantes de esas zonas preserven pautas culturales, valores y formas de vivir su cotidianidad que son particulares y que las caracterizan. Simplemente como para que ustedes tengan una idea de dónde resido y de dónde pienso, porque me parece que eso va a significar también cómo una llega a las teorías y las piensa, las da vuelta y a veces coincide y otras veces no tanto, porque creo que también pasa por procesos internos, como vamos significando los abordajes que luego hacemos en la investigación. Entonces, para mí siempre fue fundamental pensar desde la perspectiva de género por la formación que tuve en mi universidad de origen, la Universidad Nacional de La Rioja, pero porque la perspectiva de géneros a mí me enseñó a posicionarme desde un lugar de sospecha, desde un lugar de interpelación constante, que creo que es muy saludable. De interpelación que tiene que ver al mismo tiempo con derechos, con visibilización de exclusiones, de subalternidades, que por lo general nos tocan a las mujeres por la sola condición de ser mujeres. Cuanto más pensar esta perspectiva de géneros desde la ruralidad, porque me parecía o
no sé si es una simple percepción, pero en muchos de los textos que trabajé, veía que la ruralidad, y las mujeres en la ruralidad, no lo digo por las compañeras que están aquí presentes, que trabajan muy bien esos textos y los interpelan muchísimo, pero en general, por mucho tiempo, se abordó a la mujer rural desde las actividades que las mismas realizaban en ese ámbito. Entonces, pensarlas desde las prácticas cotidianas me parecía que era necesario, pero al mismo tiempo había como una carencia de la interpelación de cómo llegamos a esta situación, ¿no?, que describimos como el presente de la vida cotidiana de las mujeres. Es como que sobrevolamos muy superficialmente las trayectorias de estas mujeres, la configuración de sus vidas en esos territorios. Pensaba en los análisis que tenía disponibles con mayor frecuencia cada vez que quería acercarme al tema, ¿no?, y pensarlo en mi territorio. Y ahí fue cuando desde el feminismo encontré una invitación desde los feminismos en realidad a volver a esos textos, pero con otras miradas, con otras posiciones que tenían implícita una construcción de sentidos. Es decir, dotar de un sentido que tenía todo que ver con lo territorial, que tenía todo que ver con la región que habitamos, que tenía todo que ver con lo cultural y con una construcción que se hacía en torno a esas formas de ser y estar siendo. El ser y el estar siendo son conceptos filosóficos que tomé para pensar también mi región, porque el ser es esto que, en palabras simples, no es solo eso, filosóficamente es un concepto mucho más amplio, pero es esto que estamos viendo ahora y que podemos describir. Y el estar siendo nos da posibilidad de transformación. El estar siendo es esa posibilidad de mirarnos y de ir modificando ese estar siendo de acuerdo a las interpelaciones o a las decisiones que vayamos tomando en ese transitar, o quizás con mucha suerte a las políticas que vayamos transformando en esa mirada un poquito más inquisidora de la cuestión. Por eso el feminismo, principalmente el feminismo latinoamericano, me parece que es fundamental para aprender a mirar nuestros territorios. También me parece que hay muchos feminismos posibles y que es muy saludable acceder a cualquiera de ellos, desde el que más nos quede cómodo a nuestro tema de investigación, pero que ese cruce necesariamente va a aportar riqueza a las miradas que ¿Sería estamos... eso? ¿O era esto que, bueno? No, seguí, Lorena, porque me parece que Gustavo estaba hablando de otra cosa. Ahí está. Yo podía hacerlo. Porque cuando silenciaron a todos, me silenciaron a mí, por eso. No, pero era cuestión de apretar de nuevo la tecnología que nos supera, ¿viste? Bueno, estaba diciendo que me parecía muy saludable apelar a cualquiera de las teorías feministas, a cualquiera de los campos posibles, de mirar a la luz de esta teoría lo rural. Porque ahí es donde hay una carencia o dificultad que quienes estudiamos la perspectiva de género avisoramos en los estudios que tuvimos disponibles por mucho tiempo, ¿no? Los que podemos leer del pasado. No me refiero a los presentes porque hay mucha interpelación en ese sentido, hay muchos buenos textos, pero sin embargo
hace poco nos sorprendimos con que por primera vez íbamos a participar de una mesa de feminismo rural. No quiero decir que sean precursores en la cuestión, sino que a nosotras en Argentina nos extrañó participar de una mesa de feminismo rural. Creo que tiene todo que ver con la forma en que se organizó nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad capitalista, y creo que también tiene todo que ver con la forma en que se organiza el trabajo a partir de la división sexual del trabajo y la mercantilización del sexo como consecuencia. Cuando digo la mercantilización del sexo, no necesariamente me estoy refiriendo a la prostitución, ¿no? Estoy hablando de las distintas consecuencias de pensar desde una polaridad sexual a la división del trabajo, consecuencias que vemos en la cotidianidad de las mujeres que viven, que habitan nuestra ruralidad, consecuencias de acoso, de violaciones, de violencia permanente. El recrudecimiento de la violencia en nuestro país se visibiliza por todos los medios de comunicación, pero no decimos nada de nuestra ruralidad. ¿Y por qué no decimos nada? Porque no accedemos a esos relatos, porque no conocemos esas situaciones, porque están aisladas, porque no tienen un auxilio institucional próximo, no acceden a las políticas estatales, porque no acceden a los centros de salud, quizás. Entonces, termina sucediendo que aquellas viejas banderas de la concepción de una mujer cuyo destino era parir, era hacerse cargo de las tareas de cuidados, era hacerse cargo del trabajo no remunerado, continúa siendo una variante sólida en nuestros territorios. Y esto va generando, por supuesto, un incremento de situaciones de violencia que me parece que nos corresponde, desde los lugares que estudiamos, denunciar, visibilizar, poner en el centro de la escena, discutir, pero al mismo tiempo accionar en consecuencia. Me voy a tomar un poquito de mate. Además, de los últimos estudios que surgieron sobre las mujeres rurales, vemos que continúan haciéndose cargo de una multiplicidad de tareas, entre ellas el trabajo comunitario. El trabajo comunitario parece ser también que toda vez que hay una emergencia, toda vez que hay una endemia, una pandemia, toda vez que no se cuenta con los recursos necesarios para que los residentes de esta zona rural puedan sobrellevar su vida, la que se organiza, bueno, esto ya está comprobado en muchos trabajos de quienes están aquí presentes, son las mujeres. Entonces, el paso de ese trabajo comunitario hacia la acción colectiva en nuestro país no lo vimos hasta, por lo menos, aquellas manifestaciones del 2001, en que las mujeres rurales salieron por distintos medios a reclamar. Y a partir de allí hubo como una visibilización de algo que se hace, pareciera como naturaleza de hace mucho tiempo, aún yendo en contra de los viejos preceptos. A ver, si lo formulo bien, aún yendo en contra de esta idea de que ya no hay más naturalización de los roles. Los binarismos continúan operando y los destinos continúan operando en nuestra ruralidad. Y por más que tengamos estas instancias de reflexión y de debate, así como estamos hoy dialogando sobre esa ruralidad, sobre esas mujeres, en este momento hay mujeres que no tienen acceso al servicio de luz y no son parte de estos diálogos. Y si no son parte de estos diálogos, cuanto menos van a ser
parte de la transformación o de la planificación de los procesos necesarios para que puedan acceder a derechos. A ver si voy pasando un poco más rápido, porque no me quiero detener mucho en esto. También en nuestros territorios había una cuestión que me preocupaba, y era desde dónde planteábamos los análisis de las mujeres rurales, con estas funciones estereotipadas que estaba mencionando, incorporando estos análisis feministas a la cuestión que también estaba pensando con ustedes, y por dónde encontrar una alternativa que sea satisfactoria, que nos represente, que nos identifique. A partir de los 90, en nuestra región, cuando digo nuestra región me estoy refiriendo a América Latina, ha habido una gran producción de lo que se llama el feminismo popular, que ha ido mutando y que también en el presente ya denominamos feminismo decolonial. Desde ese lugar en el que confluyen distintas interseccionalidades, porque no pensamos a las mujeres solamente desde su condición de mujer, sino que también pensamos desde su posición socioeconómica, pensamos desde su identidad étnica, la pensamos desde distintas aristas que se interseccionalizan para problematizar a esta mujer. Ahí encontramos una vía de acceso a una identidad nuestroamericana, a una identidad muy similar a la que por lo menos nos preocupa en nuestros territorios. Cuando ahora digo nuestros territorios, me estoy refiriendo a esta parte de la Argentina que describí al principio, que es una región que es una región más de Argentina, que comparte las mismas políticas, que es parte del mismo Estado, pero que comparte una identidad tal como sucede con otras regiones de Argentina, que le dan una impronta a este lugar que incluye dificultades en las formas de transitar la vida y en las formas de percibirnos que no están presentes en otros lugares. Esto no quiere decir que en otros lugares de nuestro país no haya dificultades, hay otras dificultades, pero hay algo en común en estos territorios que nos gusta decirle el NOA, aunque es una categoría que se utiliza para visibilizar esta región, el NOA porque está ubicado en el noroeste de Argentina, tiene en algunos de sus pensadores y en casi todos sus residentes, una peculiar relación con la tierra, que creo que eso se comparte en todos los ámbitos rurales, ¿no? Esa peculiar relación con la tierra, que lo podemos leer en algunos textos que hablan de nuestra América, denominándolo Abya Yala, que por eso quizás en el texto yo les había puesto, cuando por lo general intento hablar de esto, termino sintiendo que nos identifican con pueblos originarios, que por supuesto ustedes pueden ver mis rasgos, hay muchísimo mestizaje, pero en realidad cuando hablo del Abya Yala quiero hablar de una ontología que es histórica, que es socioantropológica también. Una ontología en la forma de percibir el territorio, de no escindir a las sujetas, particularmente a las sujetas de la ruralidad, de la tierra, de lo que produce la tierra, de lo que ella produce en la tierra, además de lo que la tierra da naturalmente en esa región, por condiciones bioclimáticas, etc., de una relación con las otras personas
con los animales que se crían, con los animales que allí residen. Estoy hablando de un mundo integrado en el que se concibe que todo forma parte de una cadena de relaciones. Creo que eso, tan sencillo que para alguien que habita este territorio, ¿no? Tan sencillo de entender, tan sencillo de sentir, es difícil expresar en términos académicos. Entonces, cuando pensaba este diálogo que quería tener con ustedes, decía desde dónde voy a esbozar estas ideas. Pienso que no debemos subestimar o desestimar estas lógicas de vida, de existencia. Y creo que eso también se puede ver cada vez que intentamos hablar de feminismos en nuestras ruralidades. Hay un rechazo hacia el término feminismo, como ocurre en todos lados, pero con una característica particular, que se pone mucho énfasis en la relación de complementariedad. Cuando nosotras accedemos a algunas mujeres rurales, nos dicen, no, yo no quiero ser feminista, no me interesa, el feminismo no es para mí, es otra cosa. Lo que yo sí quiero hablar, lo que sí entiendo, lo que sí vivo, lo que me parece más familiar, es la relación de complementariedad entre el hombre y la mujer. Esa relación de complementariedad, que si la leemos desde el feminismo tradicional, occidental, podemos pensarla como binarismo, ¿no? Otra vez la división sexual basada en la división genérica, la división sexual del trabajo basada en la división genérica, en realidad nos está hablando de estas ontologías de vida en estos territorios. Una complementariedad que excede a las relaciones entre varones y mujeres. Creo que hay elementos que tenemos que buscar en los textos antropológicos que hemos perdido de vista, de respeto a estas identidades, no sé si de respeto, quizás de diálogo con estas identidades tan sentidas, porque cuando tratamos de aplicar categorías que consideramos categorías fuertes, que pertenecen a otros territorios, a estos nuestros, por ahí o hacemos agua, o cometemos el error de ponerle el título de. Yo tengo un profundo rechazo a poner el nombre de a las cosas, sin embargo, al mismo tiempo reconozco el fundamental rol que tiene la comunicación, nominar los conceptos, también pongámosle por ahora, como les decía, le pongamos a Abya-Yala, no sabemos si Abya-Yala representa esta ontología de existencia que intento describir. Pero por el momento es lo que más se aproxima a esta idea, o la idea del buen vivir, que por ahí se está recuperando mucho y Gustavo sabrá mucho mejor que yo en los debates ecofeministas y ambientales. Porque también se está haciendo esta revisión a aquello que hemos perdido de vista y que nos dimos cuenta que nuestro actual modelo de vida, de reflexión, de planificación y de ejercicio decisorio, político, económico y de regulación de leyes en consecuencia, nos está llevando a prácticamente una existencia bastante limitada en materia de recursos. Entonces, un poquito era de dejar esto de plantar esta semillita de pensar en deconstruir nuestras categorías
ampliarlas, deconstruir, siempre les digo a mis estudiantes que deconstruir no es tirar por la borda todo aquello que nos precedió, todo lo contrario, es poner en debate eso, dotarlo de complejidad y reconfigurarlo, darle un sentido mucho más rico a ese concepto, esa idea, esa lógica, ese locus de pensamiento. Creo que esto de la ontología histórico-antropológica, hay varios textos que después podría llegar a recomendar, que hablan de este entramado, ¿no? De esta relación. Por eso hablamos de tramas, por eso hablamos de tejidos, de esta relación como un continuum que excede a las personas y que se da con otros seres. Incluso lo que nosotros consideramos seres inanimados en nuestra ruralidad, todavía, por lo menos en la ruralidad del territorio que habito, continúa siendo una entidad viva. Por ejemplo, el viento. El viento tiene distintos nombres. Se llama Anselmo o se llama Luis. Y la gente cuando necesita que el viento actúe a favor, porque necesita que el río gire su curso para eventualmente cosechar algo, lo llama por su nombre y le grita Anselmo o Luis, porque le da todavía una significación de entidad. Y me parece que lo perdemos de vista en nuestros debates, en nuestros encuentros, y que lo tenemos que recuperar. Voy a abrir un paréntesis. No sé cómo voy con tiempo, Thalía. No, vas bien. No sé cuánto más pensabas charlar, habíamos pensado unos 40 minutos. Igual empezamos más tarde, acordate, Sí. por la conexión, pero es más o menos libre. Vos sentiste libre de expresarte. En algún momento te vamos a decir, bueno, Lorena, dale. No, prometo que voy a ser lo más acotada posible. No, porque después igual en el diálogo es como que se va profundizando cada una de las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis y les voy a contar de las mujeres rurales también de mi territorio desde la propia experiencia. Si hay algo que aprendí también en mi formación, que no se debe hablar de los otros, pero cuando se habla de sí mismo no hay límites, así que de mí digo cualquier cosa. Les cuento lo que deseen. Mi abuela paterna era una mujer que residía en una ciudad pequeña, que para nuestro territorio se denomina ciudad, pero que si pensamos en otras regiones más concentradas de nuestro país, se parece más a algo periurbano quizás. Ella había aprendido en un trabajo algunas cuestiones de manipular a los bebés, entonces ayudaba a los médicos, dicen que era muy buena, acomodando a los bebés, trayendo a los bebés del mundo, improvisando. En ese momento no había incubadoras, entonces improvisaba incubadoras en cajitas de zapatos con algodones, esas cuestiones. Era una persona que era muy buscada, muy requerida por la gente de la ruralidad, porque en su entorno había muchos pueblos puestos con habitantes rurales. Entonces mi abuela iba a esos puestos, cuyos caminos eran de tierra, a lomo de burro, a cualquier hora, a asistir con los remedios caseros que ella conocía muy bien y sus habilidades, que según dice la gente eran extraordinarias para traer a los niños al mundo, e incluso si había problemas en el parto y de repente sucedía o era necesario un aborto o sucedía un aborto espontáneo. Todo esto me lo contaron porque yo no la conocía a mi abuela. Mi otra abuela, mi bisabuela materna, ella sí residente de la ruralidad, tenía a cargo, no sé qué habrá pasado con mi bisabuelo, pero ella estaba a cargo de un número significativo de ganado bovino, y
era una persona muy importante porque tenía mucho ganado. Por eso simplemente. Y tomaba las decisiones de su predio, de su ganado, etc. Mi bisabuela. Su hija, mi abuela, cuando quise averiguar cómo era mi abuela, porque tampoco la conocí, lo que me dijeron es, uy, tu abuela se llamaba de tal manera y era una persona que sabía hacer de todo. Punto. No sabes lo práctica que era tu abuela, sabía hacer de todo. Punto. Yo no sé si mi abuela le daba amor a sus hijos, manifestaba amor a sus hijos, porque antes había formas de relacionarse con los hijos que quizás no eran tan amorosas. Sospecho que sí, porque mi tío, su hijo mayor, todavía le extraña. Yo no sé si mi abuela eligió a mi abuelo para casarse, no sé si fue su decisión casarse. Sé que ella heredó su propia marca de ganado, sé que ella heredó de su familia muchos bienes, pero mi abuela falleció en un parto, mi abuela materna, no la partera. Falleció en un parto, entonces tampoco la conocí, y lo único que les puedo contar de mi abuela, que vivía en la ruralidad, es que era una mujer que sabía hacer muchas cosas. Ahora a mis compañeros del centro les digo que yo no tengo vacas, no tengo nada, así que no se esperen ningún asado ni ninguna cosa. Yo soy ya la generación que no heredó nada. Pero sí, puedo Ya decir que... estábamos esperando eso, ¿eh? Ya estábamos esperando, nos íbamos a ir a La Rioja en cualquier momento, cuando terminara toda esta restricción. Les puedo contar que mis abuelas, las tres, conocían muchas recetas de cocina que yo desconozco, que las tres tenían habilidades que yo no tengo, porque tanto mi hija como yo ya crecimos en un ámbito más urbano. La situación de que mi abuela falleciera muy joven también hizo que fuéramos tomando distancia de esas costumbres. Pero, ¿qué sí tenemos en común con mis abuelas? Tenemos en común la historia familiar, por supuesto, y tenemos en común la condición de género. Esa condición que nos vincula por un hilo que le vamos a poner el nombre de subalternidad. De subalternidad, de resistencia y de lucha cotidiana. Porque el solo hecho de ser mujer y residir en estos territorios que suelen denominarse por el común de las personas como territorios conservadores, no sin, por supuesto, tener fundamentos para ello, es una vida de resistencia. Fíjense, por ejemplo, para llegar a esta instancia de encuentro con ustedes, esta mañana tuve que trabajar muchísimas horas, ayer tuve que ir al trabajo presencial para poder estar hoy en mi domicilio, en el medio, atender a mi hija, organizarnos con su papá para que vaya al trabajo él y yo me quedé con mi hija, y una serie de cuestiones que tienen que ver con las funciones de cuidados asignadas a nosotras como mujeres, que se perpetúan, que nos vinculan, que nos hacen una comunidad de mujeres habitando un espacio común, del presente y del pasado también. Estas continuidades a mí por lo menos me llevan a pensar que todavía hay conquistas que no hemos logrado, que todavía hay batallas por dar, que mucho más en esa subalternidad, en esos espacios tan que demandan tanta resistencia como es nuestra ruralidad, y de tanta soledad. Quiero decir el término soledad porque lo que viven nuestras mujeres rurales realmente es la soledad. Están rodeadas de hijos, familiares, están rodeadas de sus animales, de sus producciones, pero están solas.
se sienten solas y las dejamos solas. Y como académicos, como personas que ocupan un lugar eventual político académico o político en otros espacios políticos, tenemos una gran responsabilidad y nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces yo pienso que poder hablar de las mujeres rurales sería como habilitar un espacio infinito. Lo que yo estoy haciendo de ese espacio infinito es acotarlo en uno chiquito. Adiós José, abrazo, ahí leí el mensaje. Acotarlo en un espacio chiquito, que denomino mi territorio, La Rioja, que tiene estas características que son compartidas con muchas otras personas de otras ruralidades y de otros sures, pero que al mismo tiempo son particulares y que merecen una reflexión desde el lugar en diálogo con otros lugares. ¿Qué intento de decir? Que muchas veces los territorios son analizados, estudiados desde un prisma ajeno a esos territorios. Y por eso es tan importante las políticas de formación, como la política de la que yo fui parte, de las becas doctorales para llegar a otros lugares, aprender otras cosas y luego retornar a nuestros territorios a pensarlos, pero también a ponerle voz a esas experiencias desde nuestros territorios. Y abrir un diálogo que represente mayor diversidad de nuestras ruralidades. En estos territorios la ruralidad no es tan significativa, las personas que habitan la ruralidad y las mujeres no es una proporción tan significativa como en otros. Sin embargo, son muchísimas las carencias y los abordajes en torno a esas carencias que no se fueron discutiendo a lo largo del tiempo y que si se hicieron, por lo menos de los antecedentes que tengo en esta región, se hicieron desde una concepción más tradicional y no atravesada por los debates de los feminismos. Cuando digo una concepción más tradicional, hablo de la concepción quizás más maternalista, más binaria, o quizás lo que yo diría el principio de la aplicación de la perspectiva de género en los territorios, que es esto de los estereotipos de género. Pero nos quedamos ahí. Entonces, complejizar en la lectura y en el análisis de estos textos que van avanzando en el debate de los géneros, me parece que es algo que nos debemos, que vamos a intentar hacer en estos territorios. Otra cuestión que quería plantear y que me surgió justamente de esa charla a la que asistí de mujeres rurales argentinas, de Argentina, es que había una de las mujeres que era parte de esta asociación y que representaba a un sector con muchísimos más privilegios que muchas de otras mujeres que pertenecían al mismo territorio que ella. Esta mujer planteaba que normalmente se pone el foco de los estudios, de las políticas y de las demandas internacionales, incluso en las mujeres rurales pobres, o con muchas necesidades, muchas carencias. Pero no se las invita a trabajar para desarrollar estas regiones a ellas, que se reconocen como mujeres con determinados privilegios, y que podrían hacer un aporte mucho más rico a la cuestión, y quizás sí poder producir un desarrollo en estas regiones. Y ahí intercambiábamos con mi amiga Alejandra de Arce, por privado, estábamos participando de esa charla, y pensábamos, ¿no?
pero ojo, ¿no? que esta incorporación que se está demandando tenga detrás una vigilancia. ¿En qué sentido? En que de incorporar, que es necesario incorporar a todas las mujeres de la ruralidad, por supuesto, en todas las planificaciones y políticas y estudios y etcétera, que tienen que estar implicadas, que realmente puedan pensar en que para que tengan esos privilegios hay una distribución que es inequitativa, por lo menos, de recursos. Y no caer en falsas o en espejismos, falsas teorías o espejismo, como sucedió al estilo de la teoría del derrame. Invirtamos más acá, en estas mujeres, porque tienen estos recursos, porque de allí se va a ir desarrollando los otros sectores que menos tienen. Entonces es como estar permanentemente indagándonos y con una vigilancia que es más que epistémica de la cuestión. Sobre estas mujeres que se están organizando, que están trabajando, hay un interesante trabajo, que valga la redundancia, que está haciendo María Muro, de investigación, que esperamos que pronto tener algunos resultados para compartir. Del maestro Michel Foucault aprendí en su Historia de la Sexualidad que las mujeres estamos signadas por... él no hablaba de las mujeres, pero yo se lo robé para las mujeres, de una triada reguladora de las representaciones del sexo, decía él. ¿Por qué la traigo a colación? Porque él afirmaba que esta triada regula nuestras existencias. Esas existencias están signadas en nuestras sociedades previo a que seamos conscientes de que lo estamos. Y esas triadas que nos regulan previamente afirman qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Y aquí es interesante, que no lo voy a hacer ahora, pero aquí es interesante ir a las teorías del discurso y cruzar esta triada reguladora de Foucault con las teorías del discurso, porque me parece que ahí salen elementos que proponen abordajes mucho más ricos de lo que nosotras representamos como las mujeres rurales. Creo que, en definitiva, la socialización de los roles a los que estamos expuestos por vivir en sociedades ha pedagogizado a la mujer, nos ha impuesto normas, valores, costumbres. Esto no es nada nuevo, esto lo pueden leer en cualquier lado, pero que al mismo tiempo nos ha configurado, nos ha estructurado y nos ha colocado algunas funciones como las de cuidado, al parecer como si fuera un destino, que por suerte ahora está siendo disputado. Cuando en los últimos trabajos en la ruralidad de nuestros territorios, encontrábamos discursos de algo está cambiando, ahora nuestra situación es diferente, nuestras relaciones con nuestros pares hombres son diferentes, ellos nos ayudan, y volvemos de nuevo al ellos nos ayudan a disputar estas categorías de realmente nos tienen que ayudar o es parte del trabajo que debiera compartirse, etc. Pero al mismo tiempo vemos como esa configuración se torna más opresora porque mientras se ayuda un poco más, hay más violencia. Eso en nuestros territorios es lo que hemos encontrado y que nos parece como muy grave no dejar pasar por alto el recrudecimiento de la violencia.
y que somos parte y tenemos responsabilidad, toda vez que no lo visibilizamos, toda vez que no sostenemos la defensa de estas mujeres, toda vez que no planificamos en consecuencia, o que tendemos a pensar un mapa rural con una mujer rural única cuya estructura responde a la sociedad rural moderna, quizás con algunos recursos que tienden a posicionarlas en ámbitos de desarrollo, en algunos sentidos y en otros no. Entonces, invisibilizar esta configuración, esas trayectorias, nos lleva a cometer, me parece, errores de análisis por los cuales todavía se nos escapa la dominación. No sé si estoy haciendo demasiado enredo, espero que no, porque fui anotando así como cosas, ideas muy sueltas. Cuando quieras, anda cerrando, así después damos la palabra y bueno, vamos preguntando y vas entonces profundizando algunas ideas. Bueno, por último, decir esta de la idea de mujeres como sujetos sujetados, sujetas sujetadas, tiene que ver con, yo un poco se los planteé, se los adelanté, pero tiene todo que ver con la libertad. Ser sujeta, en principio, es poder decirnos libres. Libres, como les decía, hay una definición que ya no recuerdo si es una definición o si es un concepto que yo me armé, pero lo más probable es que lo haya sacado de algún autor, o haya sido el resultado de tanto Sartori, Hobbes, etc. De que ser sujeto es ser una persona que se puede sujetar de sí misma. Esta fue una discusión, incluso en la defensa de mi tesis doctoral, de que yo decía que las mujeres todavía éramos sujetas sujetadas, que no podíamos decirnos sujetas. Y lo sigo sosteniendo, porque siempre hay algo que nos sujeta, que no nos deja ser verdaderamente libres. La configuración social, patriarcal, el capitalismo como modelo de desarrollo, el predio que no nos pertenece, como les ponía ahí en el ejemplo que les daba, el patrón, un solo ejemplo de La Rioja, de un texto de Maritina Cubiló. Una mujer, les cuento un solo relato. Esta mujer reside en una zona rural próxima a la capital. Su esposo es el mayor proveedor de recursos económicos a la vivienda, porque trabaja en un área urbana, tiene un trabajo estable, pero ella, por supuesto, que realiza todas las labores de la casa, del predio, de cuidado de los hijos, animales, etc. Lo de siempre. Además, percibe una asignación universal por hijos. Pero ella no es libre de decidir ni siquiera sobre lo que percibe por esa asignación universal. Y no solo que sufre el ejercicio de la violencia de su esposo, sino también de sus hijos, que le dicen que ella les tiene que dar ese ingreso de la asignación universal porque les corresponde. Entonces, vemos que muchos años de investigación han pasado, muchas propuestas, muchos programas se han implementado en nuestra ruralidad, pero nos encontramos con escenarios similares a cuando empezamos a pensar el tema en los centros, en el centro al que pertenezco, en el instituto al que pertenezco, y desde antes también, desde mucho tiempo atrás también. Para cerrar esta idea, decir que en nuestros territorios no es sencillo trabajar la ruralidad, porque tenemos dificultades, como les puede tener cualquiera de ustedes, dificultades de accesibilidad,
dificultades por la población dispersa que hay y de los caminos para llegar allí, y esto habla de también la dificultad de que el Estado llegue a esos territorios, de que no haya políticas que aproximen a nuestra ruralidad hacia esos recursos que le darían condiciones dignas de sobrevivencia, por lo menos, mínimo, como básico. Otra cosa que me preocupa y que no quiero omitir es que las mujeres se sienten objetos de estudio, no se sienten parte de una economía solidaria o de una cadena de reflexión y una red relacional solidaria, sino se sienten objetos de estudio. Porque también algo estamos haciendo mal y eso es responsabilidad nuestra como investigadoras e investigadores. Que se sigue planificando en función de las demandas de los mercados, la política de los territorios, y que muy poco de eso impacta en los territorios. Me parece que tenemos que empezar, como un principio chiquitito así, en poner en valor ese saber que nuestras comunidades tienen arraigado, esa identidad y esa ontología, pensándolas como parte de un territorio, del mismo territorio que habitamos. Bueno, eso, así como muchas ideas para el debate más que nada. Buenísimo, Lorena, muchísimas gracias. Muy interesante, además, bueno, movilizador. Y me encantó lo de los relatos de tus mujeres de la familia. Eso sí que es bueno. La verdad que hermoso. Bien, abrimos ahora el debate. Celeste, vos conducís la... Sí, cómo no. Bueno, Dale. abrimos entonces la parte de preguntas, comentarios que quieren hacerle a Lorena, y simplemente para ordenarnos les vamos a pedir que escriban en el chat quienes quieran hacer preguntas, así les vamos pasando la palabra de forma ordenada. Obvio, cuando les toque hablar, activen sus cámaras, sus micrófonos, están en total libertad para poder participar y para vernos, que también es lo lindo de estos encuentros, ¿no? Aunque sea a la distancia. Está bien. ¿Les podemos decir ahora que pasará algo si nos ponemos todos con las caras? ¿O no, por eso activen sus cámaras. Ah, sí, entonces ahora si quieren, todos los que quieran activan sus cámaras y nos vemos. Porque sí, claro, quienes quieran, ¿no? Por supuesto. Sí, el que quiera. No, yo me activé también para acompañarla a Lorena, porque yo la entiendo cuando hay que hablar con los cuadritos negros. Obvio. Así que estamos acá. Bueno, ¿quién quiere largar con las primeras preguntas? Preguntas, reflexiones. Yo hablo, Talía. Dale. No, en realidad la quería felicitar a Lore porque estuvo hermosa su charla, más que nada primero, principalmente. Pensamos muchas de estas cosas juntas últimamente. Mientras participamos en esa charla, me quedé pensando en lo que ella recuperaba, ¿no? En esta idea de la posibilidad o no de un feminismo rural, que es lo que planteaban estas mujeres ese día, en el que nosotras dos criticábamos un poco sus posturas por privado. Y qué lugar, claramente sí. Sí, porque nos parecía, o me pareció a mí, escuchando a Lore, que es otra vez un debate entre el feminismo más académico y las prácticas de los movimientos, ¿no? Hoy hay algunos movimientos de los que también trabaja María, como dijo Lore, que tienen como una impronta actual mucho más fuerte respecto de la perspectiva de género y del ejercicio, ¿no? De la defensa de los derechos y de estos debates que todavía parece que no le llegaron a estas otras mujeres que son más de la clase media rural y que por ahí están más ancladas en este lado del territorio en el que habitamos nosotras, con Talía, con Celeste, ¿no? En la región más pujante del país, si se quiere, en algún sentido, en el sentido económico estrictamente, y que
y que configura un tipo de ruralidad, que por ahí te pregunto eso, Lore, ¿no? Si ves que esta posibilidad de un feminismo rural o de algún feminismo rural, deberías discutir un poco más este tema de las ruralidades. Porque por ahí la comprensión o no comprensión, o de la teoría o de la práctica feminista, o de la teoría de género o no de la teoría de género, no es el problema, pero por ahí también me parece que pasa un poco más por el tema de las ruralidades. Eso. Sí, pero yo creo que quizás a veces hay una mala interpretación de lo que significa el feminismo. Entonces, ¿desde dónde me posiciono al leer el feminismo? Al feminismo digamos, con su verdadera bandera, ¿no? Que es esta de la defensa de los derechos, ¿no? De todes, de todas, de todos, de todes. Ese es el verdadero feminismo. Me parece que cuando hacemos mal las lecturas es cuando caemos en estas trampas y se sigue polarizando nuestro territorio y se sigue construyendo sociedades de mujeres que van perpetuando las lógicas heteropatriarcales que son las que nos han colocado en ese lugar de subalternidad. Mientras y por ahí vamos pensando... Sí. Perdón, Talia, le quería contar una cosa a Lore, que por ahí, pensándolo globalmente, hay algunos planteos de nuevas teorías o por ahí, o nuevas prácticas de feminismos más modernosos o posmodernos, que intentan sostener esta forma de inclusión sin querer reformar nada, ¿no? Esa idea de mixidad que traen las chicas de la red de mujeres rurales, en la que está una de las expresidentas de APRESID, para el resto si no las conocen, a Pilu Giraudo, no cambia nada. Es como un reivindicar el ser, entre comillas, ser mujer rural y siempre una sola, desde una posición en la que solamente se adquiriría algún tipo de visibilidad. Yo todavía no lo logro entender muy bien en qué tipo de revolución podrían involucrarse desde esa perspectiva. Bueno, claramente la revolución de los sectores a los que pertenecen allí quizás pueda tener alguna repercusión, pero no hacia los márgenes. No significan, no transforman, no aportan, porque justamente yo les decía, intentaba decirles en la charla, porque dije tantas cosas, que a partir de los 90, cuando hay tanta evidencia en nuestro país de pobreza, de marginalidad, etcétera, los feminismos empiezan a pensarse también en clave popular. Y es ahí donde se da este giro, este salto que está comentando Ale, donde se va enriqueciendo y donde vamos escribiendo varias personas a esos feminismos, porque no nos sentíamos identificadas con estos otros feminismos que, si bien nos enseñaron muchísimo a nivel teórico, pero que no podíamos ejercer desde la práctica, y que en muchos casos tampoco implicaba el respeto hacia la diversidad. Y con ello llegó también las teorías interseccionales, de la interseccionalidad, que nos enriquecieron aún más en la posición, y creo que con una mirada muy esperanzadora de nuestros territorios. En el presente es donde se está produciendo mucho más en esta materia, en este sentido, y eso nos tiene que esperanzar y que nos tiene que invitar a construir esto que decís vos, Ale. Es difícil pensar o darse cuenta de en qué momento se produjo este cambio, pero porque siempre lo miramos desde los textos clásicos de cómo se describe a una mujer rural en esos textos clásicos. No le pusimos este otro prisma, que es lo que por ahí quizás intentaba dialogar con ustedes. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta para Lorena? Adelante, Talia. Mientras los demás piensan, yo no me anoté en el chat.
No, estaba pensando, no sé todo el resto que está, pero debo ser también de una generación, de las demás generación, digamos, para no decir que soy de las más grandes. Por lo tanto, a veces también pertenezco a generaciones que escribieron en lo académico el tipo de textos que dice Lorena, ¿no? Pero más allá de eso, mezclar todas estas cosas, y Lorena lo dijo en toda su cantidad de líneas, tiró muchísimas. No es solamente, me parece a mí, una cuestión de los feminismos rurales, es una cuestión de respeto a la diversidad cultural, que va mucho más allá que el tema del feminismo. Y nos pasa, yo me incluyo, yo soy de la Ciudad de La Plata, estoy en la Ciudad de La Plata, y soy muy bonaerense, muy pampeana, por más que tengo grandes amigos por distintas partes del país, pero el respeto a la diversidad cultural, que incluye el poder pensar estos distintos feminismos, ¿no? Como decías vos, todas las mujeres, hay que considerar a todas las mujeres rurales, de todos los sectores, pero me parece que una de las mayores cuestiones, para no quedarse así como encerrado en cualquiera de los feminismos o de los sectores que se trate, sino el abrirse a entender un poco no solo las desigualdades que tiene el territorio, sino también la diversidad cultural, a conocer esa diversidad y a respetarla. Vos dijiste en una parte no respeto, pero yo digo sí, a respetar esa diversidad cultural, ¿no? Y construir entre todas estos feminismos. Digo, ¿no? Como reflexión, ¿qué te parece? Ese es el feminismo interseccional. Por eso te digo, Talia, Claro. hay feminismos múltiples que depende de dónde nos posicionamos, qué mirada vamos a tener. Y de ese es el que intentaba hablar justamente. Y estos feminismos, precisamente, tan nuestros, son los más amplios de criterio, pienso yo, y que nos hacen pensarnos una. Ahí vos estaría, decías, yo soy de las de antes, de las que escribí antes. Sin embargo, si yo aplico esta reflexión desde este prisma, digo, no, vos sos parte nuestra, sos parte de nuestro devenir y de ese caminito necesario para llegar a esta reflexión que hoy estamos intentando hacer, o de dar ese salto hacia pensarnos mucho más diversas. Porque no es que tampoco cargar en nuestras ancestras el feminismo No. interseccional, al contrario, de lo que habla es del respeto de esas ancestras en todos los sentidos, ¿no? Cuando digo ancestras me refiero a quienes nos precedieron en todos los ámbitos, y de poder resignificar respetuosamente eso a partir de lo que consideramos que todavía tenemos deudas. Y en ese sentido es fundamental el trabajo previo para poder continuar en ese camino de respeto y de ampliar la mirada hacia la diversidad cultural, identitaria y de géneros. Porque si no, ¿a dónde hay estudios de mujeres trans en lo rural? No tengo estudios de mujeres negras en la ruralidad, no tengo, bueno, ni hablar de lesbianas, mala palabra, ¿no? Y creo que esos son todavía los caminos que tenemos que transitar y la senda que ustedes iniciaron y que debemos continuar quienes estamos nos sentimos por lo menos con esta responsabilidad en el presente. Sabes, Lore, que una de las cosas que yo te iba a preguntar es justamente cómo pensar la diversidad, ¿no? La diversidad en un amplio sentido y esas subjetividades que tal vez no encajan en la norma, ¿no? Cómo pensarlas desde esta perspectiva, un poco ya me respondiste, ¿no? Y otra cosa que pensaba, que no sé si viene muy a cuento de esto último, pero sí lo estaba pensando igual, es qué lugar tiene el acceso a la propiedad, ¿no? Como algo bien específico, bien puntual, y cómo impacta eso en el espacio que ocupan al estar a cargo, ¿no?, de las producciones. O pensarlo más bien desde las mujeres que vos estás pensando y viendo y trabajando, y no sé, desde tu práctica, desde tu trabajo. Bueno, creo que tenemos que empezar por el principio, porque hay trabajos previos, pero que, digamos, todavía seguimos hablando de la mujer en términos de producción, ¿no? Y de actividades estereotipadas. Entonces, creo que tenemos que volver al ejercicio de recuperar las trayectorias de esas mujeres,
de visibilizarlas primero, para dar cuenta de esa heterogeneidad. Ahora, en territorios tan conservadores como es el nuestro, difícilmente en un estudio de campo puedas dar cuenta de la diversidad. Creo que eso nos va a tomar mucho tiempo y que va a suceder después de nosotras, pero que es fundamental empezar a transitar ese camino. Y quería ahí vincularlo con una pregunta que Sí, hay tengo en una el chat. pregunta en el Sí, chat, sí. que va en línea con eso, que dice, si existe algún tipo de organización entre mujeres, quizás no estrictamente desde el feminismo, pero desde algún tipo de organización donde se sepan par y no sujetadas. Yo diría que hay ilusión de paridad en este momento en nuestros territorios, en el territorio que trabajo, ¿no? Digo ilusión de paridad porque como les decía, en las experiencias más recientes, ellas te dicen, sí, ahora algo ha cambiado, ellos me ayudan, me respetan, incluso en las mujeres que viven en la ciudad, las mujeres políticas, que fue el tema de mi tesis, te dicen, a mí nunca sentí violencia de género, nunca me faltaron el respeto a mis compañeros, pero cuando empezás a indagar en las prácticas y en las formas en que ellas se fueron ayornando a ese modelo, que es un modelo masculino de relacionamiento, ves que una mujer tiene una tarea, una función muy clara, roles muy delimitados, y no se puede salir de ahí, porque si no, como decía Thalía excede la norma y de inmediato viene el castigo social, que ahora se replica sobre las cuerpas y que llega a los grados más extremos de violencia. Entonces, todavía se están coartando las libertades, y como el discurso de géneros está circulando por nuestros territorios, yo me atrevería a denominarlo así, sin demasiada reflexión, como una ilusión de paridad. Bien. Bueno, no sé si quieren sumar algún comentario más, o Lore, vos misma querés hacer un cierre, algún comentario final. Bueno, agradecer a ustedes nuevamente, agradecer a mis compas de grupo y a las personas que están aquí presentes por haberse interesado en esta charla, que haya quedado algo. Les voy a poner mi correo en el chat por si alguien quiere después seguir conversando. Ahí lo veo a Adrián. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo estás? Compartimos muchos espacios también con Adrián. Por ahí quería sí. plantear el tema también. La verdad que muy interesante. Siempre a Lorena. Es una gran profesional, una gran amiga, ¿no? Que por ahí me fue despertando a mí esto de animarse a contar las experiencias que tiene uno. Sé que la verdad que uno no lo compartía. Y la verdad que por ahí, vinculado al tema de hoy, quería traer a debate, a reflexión el tema del chineo, de la rameada, ¿no? De la iniciación sexual de las niñas, que nosotros vemos y que se justifica, ¿sí? Se justifica, y por ahí es la iniciación sexual de que sufren las niñas originarias, la relación de poder del varón blanco, ¿sí? Que la violan y después la devuelven a las comunidades, y es como la relación de poder ancestral. Y me gustó mucho cuando vos dijiste que muchas veces las mujeres son objeto de estudio. Yo lo amplío y digo que muchas veces las comunidades son objeto de estudios, ¿sí? Yo el año pasado tuve un debate, un intercambio de opinión con gente acá de la universidad, donde yo digo que las comunidades, ¿sí? siempre son objeto de estudio de tesis, de maestrías, de doctorados, pero después no vuelve, ¿sí? No vuelve la información, la investigación. Muchas veces uno cambia de comunidad y te preguntan sobre las investigaciones, lo que pasó, por qué no vienen a preguntar, para qué quieren esa información. Y la verdad que no solamente las mujeres, sino las comunidades, las escuelas rurales son objeto de estudio. Yo que hace 10 años
me dedico a la educación rural, ¿sí? No con el conocimiento y el marco teórico que tiene la profe, por eso yo participo, y me da placer escucharle más con su tonada riojana, que es más atractiva todavía la charla, ¿no? Y cómo son objetos de estudio, ¿sí? Gente de diferentes carreras, ciencia de la educación, investigan, ¿sí? Investigan las mujeres huichí, acá en Salta, el departamento de Rivadavia, años investigando. La realidad no cambia, las transformaciones tan esperadas no cambian. Por eso digo, son objeto de estudio, ¿sí? No solamente las mujeres, los niños, ¿sí? Y yo por ahí, yo la conocí a Lorena cuando le compartí esa vieja experiencia que tuve yo con una niña pastora, ¿sí? Que había quedado fuera de la escuela secundaria, ahí en Santa Victoria, en el límite con Bolivia, en una escuela que es itinerante. Era una niña no vidente, ¿sí? Que había quedado fuera de la escuela secundaria, y nosotros en el ministerio la logramos detectar en los cerros y logramos a través de la política pública de incluir a la escuela y que esta chica pueda terminar 3 años de acompañamiento a partir del Ministerio de Educación para que esta niña pueda egresar del secundario. Pero eso no es lo importante que yo quiera destacar acá es que la familia no tenía expectativas sobre esa niña. Nosotros le preguntamos a los padres, nos dijeron, es mujer, es discapacitada, no tenemos expectativas. Por eso los 4 hermanos iban al secundario, ella no iba al secundario. Una decisión familiar había decidido que ella quedara fuera de la escuela. Entonces nosotros tuvimos que hacer un proceso de aceleración de los años para que ella pueda volver a la escuela con sus compañeros y en el año 2019 que logre terminar y egresar de la escuela. Pero esas barreras, ¿sí? Esas barreras estructurales, estaba leyendo acá el resumen, ¿no? Esas barreras estructurales que vamos construyendo, que hay que desconstruir. ¿Cómo lo vamos construyendo? Lo que yo siempre planteo del ministerio, aquellos docentes que trabajan en la ruralidad tienen que conocer la ruralidad o conocer las ruralidades. ¿Sí? Se te cortó un poco, Adrián. Se está trabando imagen y audio. Involucrarse, pensar la escuela rural desde el territorio en el cual, y bueno, lo importante que muchas veces poder atraer las políticas públicas, lograr, nosotros con estas niñas hemos logrado que las políticas públicas lograran reencauzar su trayectoria escolar, que estaba fuera del sistema educativo por una decisión familiar, ¿sí? La familia había decidido que sus hermanos varones iban a ir a la escuela. Ella, por ser mujer y no vidente, queda fuera de la escuela. Así que bueno, son temas que Lorena, allá en esa charla que tuvimos, que participé, me fue interpelando mi formación y bueno, y trato de formarme, de capacitarme y permite de interpelar esto del feminismo, y la verdad que soy un analfabeto en el tema, por eso me gusta y aprender, desaprender y volver a aprender, así que agradezco, ¿sí? Estos espacios, somos pocos, pero está bueno que difundamos y compartamos y los que tienen más experiencia como ustedes nosotros podamos tomar nota y llevar al territorio, que es lo importante, ¿no? Agradezco a todo el espacio y bueno, Lorena, un gran saludo de acá, de Salta, y te sigo siempre y bueno, seguimos en la lucha y en la resistencia. Nos seguimos, Adrián. Yo quiero decir que en defensa tuya, Adrián, que aunque vos no lo ves, vos tenés una práctica impresionante que nos falta a quienes pasamos muchos años estudiando, incluso con las investigaciones que tenemos no vamos a tener esa práctica que tus años de educación en la ruralidad te han dado, y me alegra volver a verte en estos espacios. Aquella vez yo lo conocí en un curso de género e interculturalidad, Adrián, que dimos en Salta, y Adrián estaba muy enojado con estos espacios, pero quizás no encontraba el ámbito para poder intercambiar como lo está haciendo ahora, así que me pone muy feliz verte y que sigas por este camino, porque sé que estás sacando producciones Sí, y cosas que son muy sí, interesantes. soy crítico a los espacios de
de la Universidad de Salta específicamente, y de Humanidades en particular, de investigar, ¿sí? Y que no vuelva esa investigación a la comunidad, ¿sí? Eso nunca lo entendí, por eso siempre estoy en la trinchera de la lucha, ¿no? Gracias a todos y gracias, Talia, también por los espacios. Y sobre el chineo, no me quiero olvidar, Adrián, me puso muy contenta, y yo me acordé de vos cuando empecé a ver las denuncias de las comunidades, porque aquella vez empezamos el curso diciendo que el patriarcado en su forma occidental, colonialista y más dura y más violenta llegó junto con la conquista. Entonces, esto se imprimió en los pueblos al punto tal de llegar a naturalizar el chineo en un momento determinado, y ahora que haya conciencia y denuncia, visibilización, porque conciencia hubo de las madres, de las niñas, de esta violación a los derechos humanos básicos, me parece que es sumamente importante, que es un paso, pero que recién inicial, que tenemos que continuar por ahí. ¿Tenés dos comentarios, bueno, Lore, acá en el chat? Sí, yo me sumo a los comentarios de Adrián, también soy de Salta, y bueno, tuve la experiencia de trabajar en contextos rurales y con muchas mujeres rurales, y me encantó la idea esta de la intención de paridad, porque si bien hay mucho camino por recorrer a las mujeres, y sobre todo a las mujeres rurales también, creo que la obligatoriedad de la educación secundaria, el acceso a la educación secundaria, permitió que, al igual que en La Rioja, acá en Salta hay una ruralidad muy dispersa, el encuentro y el compartir ciertos espacios que permite ir en la lucha, seguir luchando por muchos derechos, ¿no? No solamente, bueno, el feminismo también de una perspectiva intersectorial permite pensarlo de manera distinta. Y esto de la sujetada, es verdad, por el tema de la accesibilidad, falta de accesibilidad, los caminos intransitables, Adrián sabe mucho de eso, porque conoce como muchos lugares de Salta. Yo me enfoqué más bien a lo que es Rivadavia y Anta, en departamento, solamente una parte. Y bueno, más que entusiasmada con el encuentro, y muchísimas gracias por compartir la experiencia, súper enriquecedora. Te decía, Lore, que tenías dos comentarios en el chat, no sé si lo has podido leer, de Luciana y de Alejandra, que te hacen una devolución. Sí, los leí, se los agradezco muchísimo. Nada, me sonrojan incluso, porque no esperaba esos comentarios. Muchísimas gracias, Silvana, a seguir. Queremos verte y a escucharte la próxima vez a vos, junto a Adrián y a todas las personas que están trabajando, porque de eso se trata, poder hablar de mujeres rurales en su amplitud y diversidad, tan diverso como es nuestro territorio. Bueno, no sé si alguien quiere sumar algún comentario más, o vamos cerrando ya con la actividad. ¿Nadie más quiere hacer algún comentario? Si no, ya vamos dándole cierre. Bueno, agradecerte, Lore, infinitamente por tu tiempo, por todo lo que nos has hablado, nos dejas pensando. Y bueno, no sé si Talia querés hacer algún comentario, algunas palabras finales. Sí, también agradecer a Lorena, que no solo su tiempo, sino también que nos incentiva a seguir pensando en todas estas cuestiones. Agradecer a todo el grupo que participó, mujeres, varones, todos, digamos, a algunos que son, digamos, hay investigadores, docentes, hay estudiantes avanzados, becarios, así que agradecer a todos, y agradecer también al Departamento de Ciencias Sociales, que nosotros estamos ahora haciendo esta actividad con el aula virtual del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Recién me preguntaban de Mabel Méndez, que es la persona que nos acogió al principio, cómo íbamos, si todo iba bien. Ellos están permanentemente atentos a todas las actividades. Así que bueno, no queda más que agradecer, y nosotros desde la red
de Familias, Infancias y Juventudes Rurales, que digamos, es necesario seguir trabajando, incentivando. Me acabas de dar una pequeña idea que después charlaremos con Celeste cuando le incentivaste a Silvana, decir, bueno, la próxima, pueden ser también becarios y becarias e investigadores también mucho más, más jóvenes, más iniciales, digamos, intercambiar en todos los grupos también se podría armar algo también. Bueno, así que muchísimas gracias, y si no hay más comentarios o preguntas, ya vamos cerrando por esta vez la actividad. Gracias, gracias a todo el grupo, de verdad, de corazón. Bárbaro. Bueno, hasta prontito. Bueno. Esperamos que la próxima vez podamos vernos en vivo y en directo. Esperemos. Bueno, saludos. Seguiremos en contacto. Estamos nosotras también. Sí.